bien, chicos. Primero que nada, buenos días nuevamente. Hoy es el último tema de química para el presente bimestre. Hasta aquí viene el examen bimestral. Los exámenes bimestrales ya saben que empiezan el día lunes. Hoy se está enviando el rol de exámenes. Y los exámenes bimestrales son en 2 turnos, en 2 grupos, como siempre, y de acuerdo al horario. Es decir, el próximo martes tenemos el examen de química, ¿ya? Bien, hoy toca hablar de la tabla periódica actual, tema que ya hemos tratado anteriormente, pero esta vez profundizamos un poquito más en lo que es su estructura, cómo se forma esta tabla periódica. La clase anterior, recordando un poquito, hemos hablado de algunos científicos y cómo fue el proceso de la construcción de lo que ahora conocemos como la tabla periódica actual. Y vimos que al final quien elaboró la tabla periódica actual, ¿quién fue? No, veré. ¿Ah? No. ¿Cómo se lee? Su nombre empieza con A. Alfred Werner. Alfred Werner. ¿Ya? Y la hizo, dijimos la clase anterior, en función a las ordenó en columnas, ¿no es cierto? Las ordenó en columnas y en filas. Mendeleev. Ok, mira, es cierto, nuestra tabla periódica tiene o está organizada en columnas, ¿verdad? En columnas, y estas también están organizadas en filas, ¿verdad? Bueno, cada una de estas columnas son familias, son grupos, ¿correcto? Cada una de estas columnas, por ejemplo, esta primera columna que tenemos acá, es un grupo, pertenecen a una misma familia, a un mismo grupo. Grupo 1, ¿ya? Ese vamos a llamar grupo 1. Tenemos la siguiente columna, será el grupo 2. Tercera columna, tercer agrupamiento, tercera familia, tercer grupo, grupo 3. Tenemos por acá un grupo más, una familia más, 4. Uno más, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Continuamos. 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Qué quiere decir eso? Que la tabla periódica está compuesta por 18 grupos. ¿Ok? 18 grupos. Pero además de tener columnas, 18 columnas, 18 grupos, 18 familias, tiene filas, ¿verdad? Tiene filas. Ojo, estas filas también tienen una numeración, pero reciben un nombre. Así como las columnas son grupos, las filas son periodos. ¿Correcto? Antes de pasar a los periodos. ¿Por qué se han agrupado de esta manera? ¿O por qué los han agrupado de esta manera? Recordemos que también se habló en la clase anterior, reafirmamos ahora, cada agrupación, cada familia, cada columna, estos elementos tienen propiedades similares, ¿correcto? Por eso fueron agrupados de esa manera. ¿Y se acuerdan que hicimos las triadas de Dobereiner la semana pasada, en la clase anterior? Sí. Ya, y trabajamos con los números
másicos, ¿no? Con los números de masa, que eran aproximados en decimales, ¿no? Bueno, mira, si tú agarras y no en todos los casos y trabajas con los números atómicos, tú vas a tener también triadas. Por ejemplo, acá, ¿no? Litio, sodio y potasio. 3 más 19, ¿cuánto es? 3 más 19 es 22. ¿Y 22 entre 2 cuánto es? 11. ¿Y se acuerdan que era la relación de los extremos para tener el término medio? Ya. Entonces ahí tenemos una triada, ¿no? Profesor, entonces 11 más 37, ¿eso será? ¿Cuánto? 48. No es que no son todos. ¿Te acuerdas que te dije que no eran todos? Entonces tú tienes que, en el análisis, ver quiénes cumplen con eso. 4 más 20. Bueno, en este caso, 4 más 20 con el berilio, el magnesio y el calcio. Berilio 4, calcio 20, 24. Entre 2, 12. Número atómico del magnesio. Entonces, recapitulando. La tabla periódica, sencillamente, ¿qué es? Es una representación gráfica de los elementos químicos. Punto. Una representación gráfica de los elementos químicos. Que están ordenados de acuerdo al número atómico. Porque están ordenados así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a lo que actualmente tenemos, que son 118 elementos. Y se siguen descubriendo. Esta tabla va a crecer seguramente en el tiempo. ¿Correcto? Entonces mira, ya hemos visto que A está compuesta por 18 columnas, 18 grupos. Grupos, pues las columnas son grupos, 18. Y luego hablemos de los periodos. Los periodos son las filas horizontales. Tenemos esta fila que está acá, esta fila que está acá. No importa que hayan espacios en blanco, esa fila es el primer periodo. ¿Quiénes lo componen? El hidrógeno y el helio. ¿Correcto? El hidrógeno y el helio. Primer periodo. Segundo periodo. Segunda fila. Todos estos elementos que están acá. Repito, no importa si aquí no hay nada. Son estos elementos los que forman el segundo periodo. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Y pasamos así, tercer periodo, los elementos. Cuarto periodo, quinto periodo, sexto periodo. ¡Ojo! Sexto periodo, todo esto. ¿Por qué me detuve ahí? Porque a eso le tienes que agregar estos de acá, que forman parte de ese sexto periodo. ¿Por qué? ¿Te das cuenta en el número atómico? Pues mira, ve. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad la tabla periódica, en su manera original, no es así, sino que estas dos filas van inmersas acá, y esto se estira, y acá te queda una franja así, y acá vacío arriba. Entonces, para no hacer eso, y no hacerla tan extensa, se redujo de esta manera, y esto se puso debajo. Entonces, mira, ¿ven? 6, acuérdate, periodo 6, luego sigue el periodo 7, que igual manera, 88, 89, 102, 103, periodo 7.
¿Correcto? Listo. Entonces, volvemos a repetir. Y lo hago a propósito porque luego van a venir algunas preguntas que voy a hacer, ¿ya? ¿Qué cosa es la tabla periódica? La representación, ¿qué? Gráfica de quién? De los elementos químicos, ¿correcto? ¿Cuántos grupos tiene la tabla periódica? 18 grupos. ¿Los grupos son las columnas o las filas? Las columnas son los grupos, 18. ¿Las filas cuántas son? 7. Esas filas se llaman periodos. Dime, ¿los elementos químicos en la tabla periódica están ordenados de acuerdo a su número atómico? Eso es lo que ordenan. Yo no puedo poner acá el hidrógeno, por acá voy a poner al neón, por acá voy a poner al aluminio, por acá se me ocurre poner a la plata. No, ¿no es cierto? Está ordenado en función a su número atómico, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver cómo está distribuida esta tabla periódica dentro. Vemos que hay colores, ¿no? Eso diferencia a unos elementos de otros, ¿ya? Mira, ve, estos elementos que están acá, desde el litio, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, o sea, todos estos de acá, se les llama son, no, alcalinos. Estos elementos de acá, que parece que fuera el mismo color, ¿no? No. Pero no es el mismo color, ¿ya? Estos son alcalinos. Vamos a colocarlos así, ¿ya? Por acá. Estos son denominados alcalinos. ¿Listo? Alcalinos. Luego tenemos a los alcalinos térreos. Recuerda, alcalinos, sin tomar el primer elemento desde el litio hacia abajo de la primera columna, son alcalinos. Y estos de acá, todo el segundo grupo, toda la segunda columna, son alcalinos térreos. Alcalinos térreos. Luego tenemos todo un bloque desde la columna o grupo 3 hasta el grupo 12. Todo este bloque, desde el grupo 3 hasta el grupo 12, todo esto, es decir, el centro, ¿no? Lo que está ahí como que hay un bajón, ¿no? Una meseta ahí. Eso son los metales de transición, ¿no? Esos son los metales de transición.
metales de transición. Y fíjate, ahora se forman escaleras. Se van a formar escaleras ahora. Estos de acá, estos de acá, es como una escalera, ¿no? Aluminio, galio, indio, talio, estaño, plomo, vinito. Estos de acá. Esos son otros metales, ¿ya? Vamos a colocar acá así. Otros metales. ¿Cuáles son otros metales, profe? El aluminio, el galio, el plomo son otros metales. ¿Cómo otros metales? Digamos que no son, estos son metales. Acá, ¿quiénes son los que más conoces? ¿O qué has escuchado? El aluminio. No, de acá. De los otros metales. El titanio, el indio. El aluminio y el plomo. Y el estaño, ¿no? ¿Y los demás? No, profe. ¿Alguna vez quizás se escuchó por ahí? No, profe, yo sí me lo sé. Por eso a este grupo se le conoce con esa denominación, porque son esos metales que normalmente no se utilizan mucho, pero sí que utilizamos bastante estos de acá que ahorita vamos a ver, ¿ya? Estos de acá sí los vamos a utilizar bastante. De estos de acá, ¿qué hacemos con el aluminio? ¿En dónde encuentras aluminio? Cuando metes al horno el polvo. No. Por En el ejemplo, papel aluminio. por ejemplo, En los mercados. Cuando haces queques. en la línea blanca, no en los artefactos, no en las lavadoras. Ahí tú encuentras aluminio. En el refrigerador tú encuentras aluminio en su material. En En microondas. la carrocería de los vehículos, En de los microondas. automóviles. En ese papel delgadito que una vez en clases anteriores hemos visto, en el papel aluminio también se manifiesta de esa manera, ¿no? Ahí encontramos a este material de esas diversas formas, ¿no? Bueno, hemos visto los alcalinos térreos, los metales de transición, los otros metales. Vamos a irnos a ver ahora Los no metales. a los no metales. ¿Cuáles serán los no metales? También se les conoce con otro nombre, pero ahorita vamos a manifestar eso. Los no metales son estos que se encuentran acá, Carbono, oxígeno, nitrógeno. que es como una escalera invertida, ¿no? Esos son Estos oxígenos. son, y además, unidos al hidrógeno, ¿ya? Estos son los no Metales. metales. Son, Estos son son los no metales. para la respiración. Así es. ¿Qué encontramos ahí? El oxígeno y qué más. Oxígeno, El nitrógeno, el carbón, no, carbón. carbono, oxígeno. Mira, a esos lo vas a conocer como somos, ¿ya? Mírame. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Correcto? Además que se le va a unir el selenio. ¿Ya? Entonces, somos. Estos los vas a utilizar siempre. Profe, selenio es la lavadora. Siempre lo vas a utilizar, ¿ya? Siempre a esos elementos. Acuérdate de esta palabrita, chomos. Son los no
metales. A esta escalerita invertida se le agrega el hidrógeno, ¿ya? Tenemos además a quién. ¿Quiénes son estos que se encuentran acá? ¿Qué son? ¿Qué son? No sé. ¿Qué son? Gases nobles. Gases nobles. Y de esos gases nobles, ¿destaca quién? ¿Quién destaca de esos gases nobles? El helio, ¿no? ¿En qué utilizamos el helio? Para los globos, ¿no? Para que esos globos no caigan, ¿no? Sino, entonces van hasta el espacio, creo, ahorita deben estar esos globos por Plutón. Y estos de acá son los flúor, cloro, bromo, yodo, astato. ¿Son qué? Son símbolos. Son llamados ¿qué? Metales. Profesor, Halógenos. ¿qué profesor? No hay Son halógenos. ¿Ya? Esos son halógenos. Y estos que están acá, que hemos dejado al final, que están de verde, son metaloides. Metaloides. ¿Listo? Bueno. Ahora tenemos por acá, en estas dos filas que pertenecen al periodo 6 y al periodo 7, la primera fila, la que pertenece al periodo 6, es la fila de, eso se llaman, todo ese grupo se llama lantánidos. Lantánidos. Estos son lantánidos, ¿ya? Lantánidos. Y estos segundos son los actínidos. ¿Ok? Bien. Volvemos a hacer el resumen hasta aquí. ¿Qué es una tabla periódica? Es una representación gráfica de los elementos que están ordenados de acuerdo a su número atómico. ¿Tiene cuántos grupos? 18. ¿Cuántos periodos? 7. Dime, la primera columna, con excepción del primer elemento, son los alcalinos. La segunda columna completa son los alcalinos térreos. Toda la parte central, desde el grupo 3 hasta el grupo 12, son los metales de transición. Luego tenemos desde el aluminio hasta el bismuto, ¿qué cosas son? Otros metales. ¿Qué cosas son este agrupamiento que va desde el boro hasta el polonio? Metaloides. Estos llamados shocks, no metales. Solamente estos a los que vamos a sumar ¿quién? El hidrógeno. Los pertenecientes a la columna 17 hasta el astato, ¿qué cosas son? Halógenos. Y la columna 18, ¿qué son? Gases nobles. Esta primera fila, ¿cómo se denominan? Y la segunda fila, actínidos. Tenemos
Entonces, separado esto de esta manera. Grupos. ¿Cuántos grupos hay? 18. ¿Cuántos periodos? 7. 18 grupos y 7 periodos. 18 grupos y 7 periodos. 18 y 7 periodos. Ojo, antes de pasar a este lado, hemos visto que son 18 grupos ya, pero esos grupos se descomponen en dos. Mira estas, las torres. Imagínate las torres gemelas de Estados Unidos. Están rotas. Están antes de romperse. Mira, hay una torre. Y acá hay otra torre. Una no ha comido, la otra está llena. Mira. Mira, estos dos pertenecen al grupo A. Y todo esto Grupo B. también pertenece al grupo A. Y lo que está aquí Grupo B. es el grupo B. Esto es el grupo B. ¿Correcto? ¿Ya está? Eso es el grupo B. Entonces, hay 18 grupos distribuidos en A y B. En A y B. Y hay 7 periodos. Aquí vamos a ver, están distribuidos, decíamos, alcalinos. ¿Qué más? Alcalinos térreos. Metales de transición. Otros metales. De transición. Otros metales. Otros metales. Metaloides. Chomps. No metales. No metales. No metales. No metales, que son los chomps, ¿no? Los chócalos. ¿Qué más? Halógenos. ¿Qué más? Gases nobles. Lantánidos y actínidos. Listo. Para terminar y empezar con la parte de las preguntas del cuestionario, a los elementos que forman el grupo A se les conoce como elementos representativos. Y a los elementos del grupo B, elementos de transición. ¿Sí? Elementos representativos, elementos de transición. ¿Ya? ¿Qué dice la segunda? Ella el alcalino. ¿Acá? No, al otro. ¿Acá? Sí. Alcalinos, alcalinos térreos. Bien, chicos.
Trabajando en clase. Número 1. Científico que diseñó la tabla periódica actual. Alfred Werner. Alfred Werner. Los elementos químicos están ordenados por su número atómico. Tres. La tabla periódica actual consta de 18 columnas verticales llamadas grupos. Los elementos del grupo A son llamados Elementos representativos. elementos representativos. Cinco. ¿Cómo son llamados los elementos del grupo B? Elementos de transición. Elementos de transición. 6. El carbono es un metal, un no metal o un gas noble. Ubiquemos al carbono. ¿Qué es? Es un no metal. No metal. El helio es un metal, no metal, alcalino, metaloide o gas noble. Gas noble. Gas noble. Señala el símbolo del calcio, magnesio y potasio. Símbolo del calcio, Ca. C es carbono. Ca. Y acá se borró. Ha habido alguien Y todo el rato borra. que fuera borrando, que se llama Daniel el Travieso, ¿no? Sí. Ya mira, entonces, Jorge el Curioso ha sido. La L es curioso. Mira, entonces, ¿será KCN? No. ¿Será HGNALI? No. ¿Será CAMGIK? Sí. Sí, porque el calcio es Ca, el magnesio Mg y el potasio K. Ya está. Volvemos a repetir. Científico que diseñó la tabla periódica. Los elementos químicos están ordenados por Número atómico. la tabla periódica actual consta de 18 columnas verticales llamadas grupos. Los elementos del grupo A son llamados Elementos representativos. los elementos del grupo B, ¿cómo se llama? Elementos de transición. El carbono es un metal, un no metal, un gas noble. No metal. No metal. ¿El helio qué es? Un gas noble. Señalamos el símbolo del calcio, ¿qué es? Ca. El magnesio y el potasio. Listo, anotar. Esteban ya anotó, profe. Estoy trabajando en clase. Actínidos.